Qué gusto que nos acompañe. Inicia una nueva edición de Nexos cargada de información y de historias que nos motivan a ser parte del movimiento para construir una sociedad más inclusiva. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Acompáñanos la próxima media hora y descubra los temas que preparamos para hoy. Este mes de junio se dedica a hacer conciencia sobre la importancia de eliminar toda forma de violencia hacia las personas adultas mayores, y ese será nuestro tema de entrevista en la edición de hoy. Espérela más adelante. Mientras tanto, iniciamos con nuestra sección Personaje de Oro. Con más de 5 décadas de pertenecer a la Marea Roja, Francisco Camacho continúa manejando por las calles del país. Anécdotas, cambios de placas y cómo eran las calles de Costa Rica en los 60s. Todos los detalles se los contamos en nuestra sección Personaje de Oro. Los 60s en Costa Rica se vivían tranquilos, con rock suave del extranjero y sin presas en las calles. Es en esta época en donde inicia Francisco Camacho a conducir su taxi. Con más de 52 años de manejar, aún recuerda su primer taxi, un flamante Mercedes-Benz. En ese tiempo era una sabrosera, barato, ¿eh? Y entonces me lo vendió y era un Mercedes-Benz modelo 60, esos que llaman curvitos, ¿verdad? Y ya yo todo fachento, ¿verdad? Con el carro, y después ya comencé con un carrillo y otro, y tuve como 3 clases de Mercedes, porque en ese tiempo había muchos taxis en ese tiempo, ¿verdad? De Mercedes, ¿verdad? Había un cubano que los traía y llevaba muchas facilidades, pero los repuestos de Mercedes hay que ir a buscarlos de segunda mano porque eran muy baratos, muy caros los repuestos. Al ser parte de la Marea Roja por más de 5 décadas, Francisco Camacho ha tenido sus altibajos manejando. Tiene de todo, desde experiencias malas y peligrosas hasta encuentros con famosos como el boxeador Ricardo Arredondo. Se montó el entrenador de Ricardo Arredondo y él. De ahí como a los 500 metros hay un cine que se llama el Cine Coliseo. Nos fue ya al Cine Coliseo. Seguro ellos creyeron que por el nombre de un cine, pues el Coliseo estaba muy bonito, como hay mucha fama, ellos creyeron que era, pero sí, yo lo llevo con mucho esto. Ustedes saben que hay el Cine Coliseo, le digo, es de mala muerte, aquí hay día mucho maleante, mucha gente de la vida de la calle. No importa, llévenos. Usted sabe que pues, la mayoría de los boxeadores no tienen en la calle, entonces llévenos, no importa. Teniendo que renovar su licencia cada 5 años, Francisco es el orgulloso portador de una enorme colección de estas. Cada licencia retrata los cambios que han producido el pasar de los años. Sin embargo, don Francisco relata cómo el ser taxista ha cambiado. Con la introducción de Uber, afirma que la vida del taxista se ha vuelto un poco más difícil y que el negocio hoy no es lo mismo. Y ahora, digamos compañeros míos como de muchos años de trabajar, habíamos muy pocos. Antes era una belleza porque todos los compañeros nos conocíamos, la mayoría, y todos eran muy amables de todo. Y eso se fue corrompiendo ya cuando ya pues metieron otras cooperativas. Francisco asegura que hasta hoy, él y su taxi se mantienen inseparables. Además, impulsa a otras personas mayores a no quedarse en casa. Afirma que las personas adultas mayores deben buscar cosas que les guste hacer, ya sea reunirse con familiares, salir a caminar o bien conducir un taxi rojo. Y si yo no pudiera echar, porque yo salgo y me siento en el parque allá de Belén, como en todos los... Yo en Belén, San Antonio de Belén. Ahí, como llaman, es muy normal decirlo, no ninguna verdad. Están todos los mayores, adultos mayores, como los de las palomas muertas. ¿Entiendes? Pero
Gracias a don Francisco por compartirnos su historia. ¿Conoce usted alguna persona adulta mayor que también tenga tantos años trabajando como taxista? Si es así, compártelo con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Nexos Canal 15 y de repente esa persona conocida sea quien compartamos su historia en próximas ediciones del programa. Y ahora pasaremos a nuestro tema de fondo del día de hoy. En entrevista estaremos hablando sobre el 15 de junio, el Día contra la Violencia hacia las Personas Adultas Mayores, para instruirle a usted de los diferentes tipos de violencia que hay y cómo podemos atacar esta situación que enfrentan muchas personas adultas mayores en el país y en el mundo. Para hablar de este tema nos acompañan dos invitadas aquí en estudio, Idalia Alpizar, gerontóloga y funcionaria de la Universidad Nacional, y Hazel Carvajal, psicóloga de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Gracias. Y bienvenidas al programa. Muchas gracias. Gracias. Para comenzar, ¿qué hace que las personas adultas mayores tengan normalmente esas condiciones de vulnerabilidad ante la violencia que enfrentan por parte de otras personas? Muchas veces, inclusive dentro de sus propios hogares, es muy común este tipo de violencia. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por extendernos la invitación a este tema de tanta trascendencia, porque en realidad las consecuencias por el abuso y maltrato son muy grandes, muy graves, y tienen un impacto económico que muchas veces también no se mide. El 15 de junio en realidad se celebra el Día de la Toma de Conciencia, que es tan fundamental, crear esa conciencia en la sociedad sobre el tema del abuso y el maltrato. Y está básicamente orientado a promover el rechazo a toda forma de violencia y maltrato hacia estas personas. Por lo general, la vejez es una etapa que ha sido estigmatizada, rodeada de muchos mitos, de muchos estereotipos, que la hacen que quede relegada como ya a un último plano. Es curioso, hace por lo menos unos 15, 20 años en la universidad era muy común que los estudiantes, cuando veían que los adultos mayores empezaban a llegar, inclusive que les dijeran que estaban robando oxígeno y que para qué llegaban ahí. Entonces, gracias a Dios eso ha ido cambiando considerablemente. Ahora vemos una actitud bastante diferente. Sin embargo, a nivel de los hogares, a nivel de las familias, todavía se mantiene esta situación, sobre todo por el asunto de la negligencia, porque cuando hablamos de abuso y maltrato, incluimos lo que es la omisión, lo que es la negligencia, y muchas familias no están enteradas de las condiciones que se requieren en un hogar para evitar que se maltrate y se abuse de la persona mayor. Así es, iremos también abordando esos diferentes tipos, ¿verdad? Porque en Costa Rica hablamos del Día Nacional contra el abuso, maltrato, marginación y negligencia, ¿verdad? Muchas formas o caras que tiene la violencia hacia las personas adultas mayores. Hazel, ¿por qué muchas veces también la persona adulta mayor no tiende a denunciar, ¿verdad? Especialmente si se tratan de sus propios hijos, de sus nietos? Se hace muy difícil que la persona adulta mayor se empodere sobre sus derechos y tome acciones o inclusive que personas que estemos alrededor actuemos al respecto. ¿Qué impacto tiene a nivel psicológico y emocional para una persona adulta mayor vivir estos maltratos a veces muy sumisos, ¿verdad? Que pasan como discretamente, pero que van generando repercusión en la vida de la persona adulta mayor? Claro, en ese sentido, por ejemplo, desde la misma persona, el hecho de tener ya cierta edad, ciertas condiciones, hace que efectivamente en muchas ocasiones desde los mismos ambientes de confianza, ¿verdad? Y de las personas amadas se generan de muchas maneras, ¿verdad? Desde una omisión, por ejemplo, en las ideas, en la toma de decisiones de las casas, de los hogares, de ser partícipes de las reuniones familiares, por ejemplo, desde algunas labores que pueden realizar también, en las que pueden desempeñarse, y uno de los sentimientos que más se generan es el sentimiento de inutilidad. Pensar que a lo mejor ya no pueden estar arraigados en el hogar o realizar algunas actividades, y esto hace que se generen mucho más vulnerabilidades o que la misma familia, ¿verdad? No los considere como esas personas de valía y de sabiduría, ¿verdad? Que dan a través de los años. Y en este sentido, parte de todas estas campañas educativas también y de formación que se hace no solamente desde la misma persona, sino poder sensibilizar a la población, ¿verdad? Desde los hogares, desde las instituciones,
la importancia que requiere el país desde niveles generales, de concientizar a la población de que el envejecimiento es un proceso que inicia desde el momento de la concepción hasta todas las diferentes generaciones y que debe ser tomado en cuenta, ¿verdad? Este hecho que hacia eso vamos todos y que es necesario poder hacer que esta persona en ese empoderamiento realmente se sienta como una persona sujeta de derechos, desde la parte de la dignidad como persona, de lo que puede seguir brindando también a las generaciones más jóvenes y todo el trabajo y la labor que pueden continuar desempeñando, ¿verdad? Desde los hogares y desde las instituciones. Así es, iremos abordando en la segunda parte de esta entrevista hacer hincapié en esas definiciones de cuáles son esas actividades cotidianas que pueden incluirse dentro de estos tipos de violencia, ¿verdad? Que hablábamos del maltrato, la negligencia y la marginación hacia las personas adultas mayores. Ahora vamos a ir a un corte, Yuri nos cuenta, y cuando volvamos tendremos más de esta entrevista. Más adelante seguimos con esta entrevista. Ahora conoceremos una nueva palabra en lengua de señas costarricense, lesco. Después vamos a un corte y pronto estamos de vuelta con la segunda parte de la entrevista. Economista. Estamos de regreso en Nexos, único programa de Latinoamérica especializado en promover la inclusión de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores. Hoy estamos conversando, si se acaba de unir a la transmisión, le contamos que estamos hablando del 15 de junio, Día contra la Violencia hacia las Personas Adultas Mayores, y nos acompañan para analizar este tema la gerontóloga Idalia Alpizar, también funcionaria de la Universidad Nacional, y Hazel Carvajal, psicóloga de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA. Conversamos en la primera parte de la entrevista sobre las características que hacen que la población adulta mayor sea víctima de maltrato en muchas ocasiones. Estamos ante una sociedad envejecida y que va a seguir envejeciendo de una manera muy radical. Hay una inversión en la pirámide de la población y cada vez la sociedad va a estar compuesta por más personas adultas mayores y no tantas personas jóvenes como en años anteriores. ¿Qué pasa con las actitudes que tenemos en la casa a veces, inclusive hacia las personas adultas mayores, que no creemos que son violencia y sí lo son? Inclusive hablamos de la negligencia como parte de esta violencia. Idalia, ¿qué es la negligencia? ¿Qué actividades, como para que la gente pueda verlo más claro, ejemplos de casos de negligencia que también son formas de abuso? Claro, la negligencia es quizás una de las formas más sutiles del maltrato, porque muchas veces no se dan cuenta de que están maltratando a la persona. La falta de condiciones arquitectónicas en la vivienda que potencia que la persona tenga accidentes, tenga caídas, que no pueda disfrutar con comodidad su vida, es una de las negligencias. También hay otra negligencia que es muy marcada y es a nivel de la salud. Las personas adultas mayores, por no causar preocupación a sus familiares, tienden a decir que no están enfermos, que no les duele, y los familiares omiten inclusive los signos más pequeños para diagnosticar aquello como un caso de enfermedad. He visto mucho eso. En los últimos días hemos estado con un caso así precisamente de una persona adulta mayor que tenía o tiene graves secuelas a nivel de la salud por descuido de la familia, porque la señora aproximadamente tiene 5 patologías que están causando mucho daño a nivel de la salud, ya bastante avanzado, y que no se logró descubrir, y la familia nunca lo reconoció como tal. Entonces, el desconocer, yo diría que tal vez es falta de educación, es falta de formación, porque este es un tema que todavía está en pañales, pero sí hay que meterle el diente, porque como usted bien lo decía, el hecho de que cada día vayan a haber más personas adultas mayores incrementa el tema del maltrato y la violencia. Entonces, es necesario sensibilizar y tal vez educar a las poblaciones que vienen en torno a esas formas de negligencia, que son formas sutiles del maltrato. Y también, sí, Hazel, como bien decía Idalia, porque no es solo el tema de no
de no brindarle las condiciones a la persona adulta mayor o no de atenderla. Inclusive hay muchos casos en que el abuso patrimonial o no permitir que la persona adulta mayor opine en las actividades familiares o sobre su propia vida, ¿verdad? Sobre sus propias decisiones, es también una de las formas más comunes, ese abuso patrimonial. ¿Qué tanto, verdad, impacta eso a la persona adulta mayor, que le retiran su pensión, que no lo dejan decidir sobre sus bienes o sobre las actividades que le gustaría hacer? Por supuesto, claro. Sí, nosotros en muchas ocasiones a través de nuestro trabajo de campo que hemos realizado desde diversos lugares, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en una situación tal vez de confianza se dio la tarjeta porque quizás por un problema de salud o una dolencia, como bien lo decía Idalia, ¿verdad? Dieron por ejemplo, la tarjeta y resulta ser que a lo mejor no se les dio devolución, ¿verdad? O si realmente era la cantidad que necesitaba la persona. Y es que en esta situación se tiende a pensar que la persona adulta mayor no necesita mucho dinero para estar bien, que con poco tiene, ¿verdad? Y entonces se maneja, como bien se hablaba, de mitos y estereotipos alrededor muchas veces de la parte económica. O bien que, por ejemplo, a nivel de las propiedades, que quizás es una propiedad grande, la persona dice yo prefiero que me hagan solamente una pieza y con eso estoy bien, y después se dan cuenta que efectivamente ya no tienen la propiedad, ¿verdad? O que se les relegó solamente una parte. Y todo eso va robando espacios también de participación, de poderse sentir en un ambiente de seguridad y confianza alrededor de su familia, y que en alguna manera siente como un estado de soledad y abandono, ¿verdad? Porque no solamente es la soledad física, también es la soledad emocional, de sentirse desarraigado, no participando, ¿verdad? O de la misma familia o de personas que puedan estar alrededor con una red de apoyo, porque también nos hemos dado cuenta de que la persona no cuenta con una red, ¿verdad?, que le pueda ayudar muchas veces, personas vecinas, gente cercana que le pueda ayudar en una situación especial. Y en ese sentido, por eso es que hay un concepto que se llama el envejecimiento social, ¿verdad?, que la gente socialmente se envejece cuando no participa, y la idea es poder brindar la oportunidad de expresión, porque como bien usted lo decía ahora, muchas veces en esa parte del no mencionarlo se omite, ¿verdad? No se manifiesta y se deja también como una situación que no quedó claro y que la persona no se pudo expresar o no se pudo sentir bien. Sí, pues lastimosamente, bueno, es un tema muy amplio, ¿verdad? Y existen muchos mitos hacia la población adulta mayor. Les agradecemos mucho a ambas que hayan dado este aporte. ¿Algún contacto, si la gente tiene alguna consulta, ¿verdad? Bueno, en la Universidad Nacional existe el PAIPAN, que es el programa para la persona adulta mayor, y también en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional realizan capacitaciones. Si nos pueden dar algún número de teléfono, porque el tema es muy amplio y lastimosamente se nos acabó el tiempo, algún número de teléfono donde la gente podría contactar con ambas instituciones. Bueno, en el caso de la Universidad Nacional puede ser el 2277-3308 o 2277-3624. En la Junta de Pensiones, en el Departamento de Prestaciones Sociales, con Ana Quesada, que es la secretaria nuestra, 2284-6414, o mi teléfono directo 2284-6288. Pues muchísimas gracias a ambas. Ojalá que la gente que sintoniza el programa se empodere, y también quienes podemos ser testigos de ese maltrato también actuemos y denunciemos. Exacto. Especialmente en este 15 de junio que se conmemora el Día de la Conciencia sobre el maltrato y la violencia hacia las personas adultas mayores. Ojalá que todos y todas estemos pendientes de este tema, y como también bien decíamos, el envejecimiento activo es muy importante para que todos quienes lleguemos a esta etapa también pues estemos empoderados de nuestros derechos. Estamos de regreso en Nexos y tenemos varios espacios en redes sociales para compartir con usted durante la semana. En Facebook nos encuentra como Nexos Canal 15 y también puede repasar nuestros contenidos en YouTube. Nuestro canal se llama Nexos TV. Y conocemos a las abuelas como figuras tiernas y preocupadas por sus nietos, pero las abuelas que conoceremos hoy hay que agregarles que son guerreras incansables. Unidas desde la década de los 70, originalmente conocidas como las Madres de la Plaza de Mayo, estas abuelas se han dedicado a buscar a sus nietos desaparecidos y secuestrados en medio de la dictadura del militar Rafael Videla en Argentina. Hoy son las abuelas de la Plaza de Mayo quienes buscan a sus nietos desaparecidos, y las conoceremos en nuestra sección de personaje destacado.
Con sus distintivos pañuelos blancos, conocidas como las Madres de la Plaza de Mayo, las Ahora Abuelas, es una organización de derechos humanos argentina con el propósito de localizar a sus nietos y volverlos a sus familias originales. El grupo inicia en los años 70, durante la dictadura del general Rafael Videla. A lo largo de esta época y hasta finales de los 80, se dio una serie de secuestros a jóvenes y estudiantes por parte del gobierno argentino. A las mujeres embarazadas durante esta época les robaban a sus hijos con partos clandestinos. Es aquí donde aparecen las Madres de la Plaza de Mayo, recorriendo desde juzgados hasta cuarteles y hospitales por toda Argentina en busca de sus hijos. Actualmente, las Abuelas de la Plaza de Mayo tienen su sede en Buenos Aires y se encuentran organizadas por Estela de Carlotto, una de las abuelas. Estas mujeres luchadoras han sido nominadas en 5 ocasiones al Premio Nobel de la Paz y en el 2011 fueron galardonadas con el premio Félix Houphouët-Boigny por Derechos Humanos, otorgados por la UNESCO. Hasta octubre del año 2016, estas abuelas han logrado reencontrarse con 121 nietos. Repase la cápsula sobre las abuelas de la Plaza de Mayo en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como Nexos TV. Suscríbase para estar enterado de todos los contenidos que le mostramos por allá. En Costa Rica existen diversas organizaciones que trabajan por informar sobre la condición del autismo y por garantizar el cumplimiento de los derechos de esta población. Autismo Costa Rica y la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo son algunas de ellas. Sin embargo, estas organizaciones se ubican en la gran área metropolitana y su labor suele quedarse allí, por lo que las zonas que están fuera del Valle Central no reciben suficiente información sobre el autismo. Esta falta de conocimiento ocasiona, por ejemplo, que los padres y las madres no puedan identificar si sus hijos presentan esta condición. Bueno, yo conocí sobre el autismo a través de un profesor a quien agradezco mucho, fue mi profesor en la universidad. Este profesor, la clase no se trataba sobre eso, pero él hizo el comentario de que si en algún momento llega alguien con autismo, y yo le hice la pregunta de qué era eso, porque nunca en mi vida había escuchado que era autismo. Entonces este profesor me dijo, son personas que tienen tales y tales características. Ya yo tenía a mi hijo, ignoraba por completo que era autismo lo que él tenía, y debido a ese comentario que hizo ese profesor, yo llegué a mi casa y empecé a investigar, y a través del internet empecé a ver pues cuáles eran las características y que de verdad se parecía mucho a las características que tenía mi hijo. A partir de su propia experiencia, Maxi identificó la necesidad de información que tienen las familias de su comunidad en San Carlos. Para solventar esta problemática, ella se unió a otros padres y madres de la comunidad para desarrollar una asociación de autismo en la zona norte. Surgió de ahí, primero de mi casa, y segundo de ver que todas las familias pasan exactamente por lo mismo. Todas las familias necesitan esa motivación y esa información y esa ayuda en cuanto a lo que son los centros educativos y en cuanto a principalmente lo que es la familia. Y al mismo tiempo había un grupito de papás que lo conforman del Centro de Enseñanza Especial de la zona norte. Entonces nos unimos, ¿verdad? Nos unimos las dos partes y estamos juntos trabajando y en esa lucha para poder llevar ese bienestar a las familias y a estos niños. Contar con la información que le permita a los padres y a las madres obtener un diagnóstico temprano y comprender la condición del autismo va a ser un aspecto definitorio en el desarrollo de sus hijos o hijas. Por esto, si a usted le interesa apoyar a la Asociación de Autismo de la Zona Norte o informarse sobre su trabajo, puede seguirlos en su perfil de Facebook Autismo Zona Norte. Ahora, nuestra compañera Sofía Espinal nos cuenta cuáles son las actividades de Agenda Inclusiva. Gracias por acompañarnos una vez más en la sección de Agenda Inclusiva. Si usted es una persona adulta mayor, iniciamos contándole que usted y un ser querido
pueden ganarse una sesión fotográfica profesional participando en un concurso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para participar, usted debe ingresar a la página de Facebook de la Caja, buscar la publicación sobre el concurso de Ciudadano de Oro, subir una fotografía o un video con algún ser querido y compartirlo con sus amigos. La persona con la fotografía o el video que cuente con más me gusta para el 15 de junio será la ganadora de la sesión de fotos. Igualmente, las demás fotografías pueden ser utilizadas por la Caja para su próximo video de Ciudadano de Oro. Y seguimos hablándole a las personas adultas mayores. Ahora les contamos sobre Buena Vida, la revista de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. Enfocada en la población adulta mayor, esta publicación aborda temas de salud, política pública, estilo de vida, entre otros, y usted la puede conseguir en digital de manera gratuita en la página web www.ageco.org. Para cerrar, le contamos del Manual de Apoyo para las Familias de la Niñez Costarricense con Trastorno del Espectro Autista, un documento que le apoyará a afrontar situaciones como los temas obsesivos de conversación o las dificultades para jugar con otros, y le permitirá acompañar a su hijo o hija de la mejor manera posible. Este manual se encuentra a su alcance de manera gratuita en la página web del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC. Y de esta manera llegamos al final de la agenda inclusiva de esta semana. Recuerde que puede repasar la información del día de hoy a través de nuestra página de Facebook, Nexos Canal 15, y de nuestro canal de YouTube, Nexos TV. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya le quedó esta información de la agenda inclusiva para que se mantenga activa o activo en los próximos días. Nos despedimos de ustedes esperando que se hayan informado y motivado para hacer de Costa Rica un país más inclusivo. La próxima semana la esperamos con más información. Mientras tanto, también podemos discutir en redes sociales. Acceda a nuestra página facebook.com/Nexos TV. Hasta la próxima edición.